La semana pasada tenemos un gobernador, hoy ya no tenemos ese gobernador, tenemos una gobernadora, y todo es por cuestión de derecho, porque fue inconstitucional, aparentemente. Bueno, me voy a explicar ahora la razón por la cual Pierluisi ya era el gobernador y era Wanda Vázquez. Y nada, toda la semana, todo el weekend, lo que todos mis amigos estaban hablando, porque todos mis amigos aparentemente son abogados, y toda la gente en Facebook ahora es abogada, ¿sabes? Esto está brutal, todo el mundo ahora tiene una teoría legal y es un experto del tema. Era sobre si era legal o era inconstitucional el que Pierluisi se haya hecho, hubiese juramentado como gobernador. Y aún empieza como a picarle esa venita de diantre. O sea, todos mis amigos son abogados y saben de esto y yo de esto no sé mucho. Debería estudiar derecho. Y después me acuerdo, bueno, pero es que los abogados en Puerto Rico no cobran. Y pues, hoy decidí hacer este podcast del mercado laboral de los abogados en Puerto Rico para ver si esa percepción que yo tengo de que los abogados en su mayoría no cobran muy bien, aunque hay algunos que sí cobran muy bien, pero vamos a ver ahora. Y por eso invité hoy nuevamente a Aleximar Rodríguez, que es abogado, estudió economía en bachillerato, y a su hermanito, te puedo decir hermanito y no puede ser hermano. Me da igual. Alexander Rodríguez, que es estudiante de mercadeo y piensa estudiar derecho, o ese es el plan. Vamos a ver si después de esta conversación sigue siendo el plan. Pero nada, o sea, vamos a hablar un poco de lo que es el mercado laboral de los abogados en Puerto Rico, cuánto ganan cuando se gradúan, cuánto ganan en promedio, cuánto pueden llegar a ganar los top performers, qué tienes que hacer si quieres estudiar derecho y quieres llegar a ser un top performer y llegar a ser una de estas personas que ganan un billete brutal. Y nada, o sea, traerlo todo a economía, o sea, cuánto se genera. Y como el último podcast, este podcast se trae a ustedes por Liberty Business. Liberty tiene 180 megabytes de velocidad para tu negocio. Y tú sabes, mira, si tienes un negocio, antes de internet no hacía falta, pero ahora todo el mundo espera que tenga Wi-Fi. Liberty Business te da 180 megabytes de velocidad, te da cloud backup para que puedas hacer almacenamiento de todos tus datos, de todos tus... O sea, un cloud para que tú metas toda tu información financiera, toda tu información contable, no se te pierda, esté ahí, esté segura, más tengas para darle internet a tus clientes, Wi-Fi hotspots y hasta 3 líneas con llamada y video ilimitado a Estados Unidos y Puerto Rico por solo $144.99 mensual. $144.99. Nada, llama a Liberty Business, ten tu negocio el día, mano. O sea, no hay razón en el mundo para yo llegar a tu negocio y que no pueda conectarme Wi-Fi, porque me voy a ir y todo el mundo que escucha este podcast se va a ir. Así que ten Wi-Fi, ten buen Wi-Fi. 180 megas da Liberty Business. Arrancamos con el programa. Alexiomar, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien. Nos hemos estado viendo bastante estos últimos días. Nos vimos ayer en la convención de Direct salud, Relief, de de salud, que es nosotros estamos en un non-profit que se llama Por los Nuestros, estamos juntos en ese non-profit. Y pues fuimos parte de ese evento ayer. Nos vemos hoy, nos vimos la semana pasada grabando. ¿Qué es la que hay? Pues mira, mano, todo el mundo está hablando de la situación esta de, ¿verdad?, política y jurídica de Puerto Rico, y una de las cosas que uno ve es todos los abogados que hay en Facebook, en las redes, en Endy, comentando en diferentes plataformas. Aquí todo el mundo es abogado, Twitter. ¿sabes? Yo me acabo de enterar que todo el mundo es abogado. O sea, yo sabía que hay muchos abogados en Puerto Rico, pero me acabo de enterar que todo el mundo es abogado. Y tú me mandaste un paper que vamos a discutir ya mismo y descubrí que hay 13,000 abogados en Puerto Rico. 13,000. Así que no te sorprendas. No me sorprende ya, ¿sabes? Ya. La cosa es que yo conozco a 6,000 de ellos, aparentemente. Parece que sí. Mira, y para arrancar rápido, ¿sabes? ¿Cuál es tu percepción sobre lo que pasó? ¿Te puedo tirar al medio aquí? No. Está bien. Bueno, mi percepción es, habían varias teorías, mainly dos teorías, si era constitucional o no, y pues el asunto era la relación que hay entre la Constitución y algunas áreas que parecen ser medias implícitas, ciertos mensajes. Una teoría decía, mira, está implícito que eso se puede hacer, y otros decían, no, pues la ley 7, que permitía, ¿verdad?, de manera expresa que él asumiera el cargo, es inconstitucional. Entonces, pues, ganó la segunda. Okay. Así que nada, ya hoy tenemos a Wanda Vázquez y Iris Ueris se acabó. Eso era, sencillo. Pero, vamos, o sea, genuinamente, ayer estábamos con Nick, quien por alguna razón estudió Derecho, y él me dice, deberías estudiar Derecho porque tú haces preguntas buenas, ¿sabes? Como que tú harías las preguntas correctas si lo estudias. Y me entra ese urge, ese feeling de que me da, ¿sabes? De primero volver a estudiar porque me gusta la universidad. Y segundo, estudiar Derecho porque me da, ¿sabes? Está ese prestigio. Está ese feeling de que, ¿sabes? Mira, tú eres abogado. O sea, no es que tengas una maestría, no, tú eres abogado. Es como ser médico. Y pues me da eso ahí. Pero después digo, mira, mano, ¿sabes? Son
yo estudiaría de noche porque yo trabajo, por lo cual son al menos 3 años, probablemente 4 o 5. Si es de noche, de 4. Exacto, si es de noche 4 a 5, de día son 3 años. Es un billete, aunque en Puerto Rico en la UPI cuesta como 4.500, no, ahora cuesta un poquito más después del cambio. Un poquito más. Pero ponle 6.000, 7.000 pesos al año, ¿sabes? Estudiarlo. Pero como quiera, ¿sabes? Como que es un billete que voy a gastar. ¿Y cuánto me añadiría realmente a lo que yo puedo generar, a lo que yo gano? ¿Sabes? Como si yo decidiera, porque voy a transicionar en este momento de mi vida a estudiar Derecho, ¿cuánto yo entraría a ganar en un mercado laboral? Sí. Hay un estudio que tú participaste en él, ¿verdad? Sí. Si quieres hablar un poco de él y cómo ya está participar y lo que explica sobre esto, sobre cómo es el mercado laboral del Derecho en Puerto Rico. Pues mi primer verano de Derecho, cuando yo terminé mi primer año de Derecho, voy al verano y surge... ¿Usted es de Derecho en la UPI? En la UPI, sí. Y surge una necesidad de hacer un estudio para la American Bar Association, el ABA, que es la que rige muchas de las escuelas a través de Estados Unidos. Y pues estaban buscando un link entre economía y derecho. Pues había estudiado economía en el colegio, derecho en la UPI estaba en mi primer año y entonces pues tuve la oportunidad de ayudar al departamento de economía, en ese momento su directora interina Marian Chautegui, a hacer el estudio sobre el mercado laboral de los abogados en Puerto Rico, qué es lo que está pasando, cuáles son los datos, qué es lo que están haciendo las universidades, el problema de lo de la reválida, que hay ¿verdad? Cada vez eso es parte de las noticias, es que la gente no está pasando la reválida. Y entonces, dentro de ese contexto y ese margen de análisis de necesidad, pues participé en este estudio como un Market Research Assistant. So, básicamente buscaba los datos y se los daba a ella, que ella es la brain en esto. Ella es la que estaba montando el estudio, tú estabas ayudando del lado de recolectar datos y que los datos funcionan para ambas partes. Exactamente. Alexander, ¿tú has visto este estudio? No. ¿No lo has visto? No. Y entonces, ¿por qué? O sea, y es para saber de un third party, ¿por qué estás pensando en estudiar Derecho? ¿Sabes? Como que sí... Porque al menos pero yo soy un nerd de los números. Cuando decidí entrar a finanzas y me iba a ir por el lado de inversiones, yo sabía cuánto ganaba un financial analyst. Yo sabía cuál era el pace, ¿sabes? Cuánto pagaba ser analista en Goldman Sachs, ser asociado, ser VP, ser MD, ser partner. O sea, yo sabía cuál era la trayectoria. ¿Cuánto tú sabes sobre cómo cobran los abogados? ¿Cuánto sabes? Bueno, y pues... no, y me voy a volver intermedio, es para saber, ¿sabes? Tranquilo. Es para tener alguien al lado. Pues yo creo que soy un experto en eso porque he vivido con un abogado toda mi vida. Mi papá es abogado y pues... Y tu hermano mayor es abogado. He sido alimentado por los cheques de un abogado y hasta el día de hoy he sido alimentado bien. Así que entiendo que los abogados cobran bien. Tengo aquí a mi hermano que también es abogado actualmente y... Nada, o sea, yo veo el salario desde el punto de vista de cómo está viviendo mi hermano, cómo está viviendo mi papá. Incluso yo he trabajado con mi papá llevando facturas y bregando con las facturas y pues he visto los números. Y es algo con lo que tú eres cómodo. Sí. Pero estás consciente que la generación y la práctica de tu papá es bien diferente de la generación y la práctica de Puerto Rico ahora. Sí, más o menos, porque me imagino que ahora mismo es la edad de mi papá los que son jefes de todos los bufetes y eso. Exacto, pero que tú no entras, o sea, que el mundo cambió, como sí, el mundo está en un cambio ahora mismo entre lo que era lo que es mi papá y lo que es mi hermano actualmente. Exacto. Y los números yo estoy seguro que son totalmente diferentes. Sí, definitivamente tú ves un tipo de yo veo un crecimiento, es que por lo menos Alexiomar yo tengo el placer de ver cómo él se ha formado como un abogado y como un empresario. Y pues he visto que dentro del campo del derecho es un campo donde, o sea, tú puedes, ¿cómo te explico? Se me fueron las palabras. Es bien diverso. Exacto. Es bien diverso de dónde puedes encontrar clientes, bajo qué y los clientes están buscando. O sea, de dónde sale el dinero, sale de diferentes lados. Ok, pero entonces tú estás tranquilo o cómodo con el lado del derecho de que yo voy a estudiar el derecho, pero no necesariamente es para entrar al pipeline a una firma grande, a ser asociado, después junior associate, después partner, sino que tú estás más cómodo con yo voy a ser abogado y después me las voy a buscar. Voy a ser un hustler y voy a buscar un área en la que yo me pueda especializar y quizás conseguir clientes que no sean los regulares, ni entrar a este career path más tradicional que quizás cuando mis papás que no son abogados piensan abogados, eso es lo que piensan. O sea, piensan en estas firmas grandes con la oficina y qué sé yo en Atorrey. Sí, estar metido siempre en tribunal, exacto, esas cosas así. Pero no, sí estoy cómodo con el nuevo ambiente que se está desarrollando dentro del derecho que he visto a través de Alexiomar y Sidlo.
Cool, Bueno, cool. particularmente, una de las cosas que uno ve... Así me gusta el estudio de mercadeo porque acaba de bloguear Sildo Sí. de la manera más claro, tranquila del mundo, ¿sabes? Oye, Dirección y eso es bueno, Sildo. va a tener que darle una pauta Sí, no, después. ya... Bueno, si eso no es un ejemplo de mercadeo, yo no sé cuál Ah, es. Yo ¿viste? tengo que comprar uno de esos. Para los que no están, para los que están escuchando, es un covercito para la MacBook de Axiomar que dice Seed. Sí. Y está bien chulo. Así la gente me ha dicho, mira, yo te identifico por eso. Pero anyway, es importante mencionar lo siguiente. Mi papá es abogado, pero su práctica es bien diferente a la mía. Ujú. Y ¿A qué se dedica él? ¿Sabes? ¿Cuál, Él se- cuál es su cliente normal? su cliente normal son personas, aunque son comerciantes o personas civiles, pasando por diferentes situaciones civiles, y los comerciantes pues están en la industria de la construcción y eso, y es otro tipo, así que son ingenieros y ese tipo de clientes que tienden a ser unos clientes que tienen unos proyectos grandes y tienen unos issues bien particulares en los cuales yo, aunque quizás pudiera ayudar en algunos aspectos bastante llanitos, yo no puedo entrar en eso necesariamente porque yo no tengo esa experiencia. Ujú. Entonces, eso también pasa cuando Pero pues, lo que estás diciendo son old economy clients, porque los ingenieros y las firmas de son construcción all economy, sí, son la economía que en Puerto Rico estaba en los 70, 80, 90, que cayó bien brutal en que los cayó 2000, brutal. Ujú. y 2014, 2015 para acá ha ido en un uptick, y Ujú. ahora después de María, pues volvió a coger, porque Exacto. hay billetes entrando para reconstrucción. Exacto. Al igual que aseguradoras y ese tipo de asuntos que se da con el contexto de la economía antigua, ¿verdad? Ujú. El brick and mortar, como le Exacto. llaman, y que sigue corriendo, ¿verdad? Pero Sí, no, son y va a menos. seguir existiendo. Y va a seguir existiendo. Pero eso ya ellos tienen sus abogados. Ujú. Ahora, el empresario que no tiene idea de qué rayos va a hacer a la hora de montar su negocio, o el artista, o el atleta, o el músico, que dice, ok, pero esos abogados tienen un tipo de práctica y yo no me siento que yo soy parte de ese tipo de cliente, pues están buscando otro tipo de abogados. Ujú. Y entonces, pues, hay una ola, poco a poco, de abogados que entonces dicen, pues vamos a hacer ese tipo de asuntos. Así que la práctica es tan amplia como las industrias. Mientras más variedad haya en la economía, pues van a necesitar diferentes tipos de abogados que hagan diferentes tipos de prácticas. Y trabajando en diferentes trabajos, porque algunos de los abogados, yo no soy abogado, solo decir que un abogado es bueno, Ujú. se me hace difícil porque, o sea, los abogados saben mejor quién es un mejor abogado, pero algunas personas más inteligentes que yo conozco, que yo so happens que son abogados, trabajan en la banca. Sí. ¿Sabes? Trabajan directamente en la banca o trabajan como vicepresidentes operacionales de instituciones, de compañías regulares, o sea, de distribución. Y es como que, mira, yo estudié abogado porque por el lado, Ujú. pero en verdad voy a desempeñarme en esto, no tiene nada que ver con abogado. El estudio habla algo de eso. Si quieres, por favor, entra un poquito en detalle al estudio Sí. que encontraron, ¿sabes? Pues una de las cosas más interesantes que este estudio da es un panorama de la situación del mercado de los abogados, cómo es que entonces se dirige el mercado hacia el futuro y particularmente cómo el mercado depende tan brutalmente de los estudiantes de derecho en las escuelas de derecho. Entonces, por ejemplo, ser abogado en Puerto Rico no es simplemente ir a la escuela de derecho. Exacto. Tú tienes que ir a la escuela de derecho. Y la gente me pregunta, ¿y qué bachillerato tengo que tener? Cualquier bachillerato. Y coge el LSAT, el LSAT, Ujú. y lo pasa. Lo que pasa. Con 150 más usualmente y un promedio decente y entraste en una escuela de derecho en Puerto Y Rico. en Puerto Rico también exigen el EXADEP. Sí, Sí. ok. O por lo menos, eso es yo lo tuve que coger. Entonces, Pero eso es un examen de eso matemáticas es un examen y como de un College básico, Board exacto. glorificado. Eso Sí. es para las maestrías, ¿no? Para entrar en maestría. También lo En tiene que ver- grados. sí. Sí. Entonces, coges cualquier bachillerato, coges esos dos exámenes, solicitas a las escuelas de derecho. En Puerto Rico hay 3 escuelas de derecho: la UPR, la Interamericana y la de Ponce, la Católica de Ponce. Entonces, una vez tú entras, estás allí mínimo 3 años, ¿verdad? Más o menos. Los currículos son un poquito diferentes, el approach es diferente. Eso el estudio habla de cómo entonces hay dicotomías en los estudiantes que dicen, bueno, debe ser más práctico, debe ser más académico. Pues eso es una discusión al interior. Y luego de eso, terminas tu JD, tu Juris Doctor, pero no eres abogado todavía. Tienes un JD, Tienes un Juris Doctor, un JD. que es como en Puerto Rico graduarte en ingeniería sin haber revalidado. Exacto, Tú tienes un bachillerato en ingeniería, tú no eres ingeniero. exacto. Para todos propósitos prácticos Exacto. de, Bueno, de- para- de ley. Exacto. Y entonces, luego de eso, tú lo que haces es que coges la reválida. La reválida estatal. Todos los estados, o la mayor parte de los estados, tienen una reválida. En Puerto Rico, quien administra esa reválida es el Tribunal Supremo de Puerto Rico. En otros lugares son los bars, que Ujú. son pues instituciones privadas. Entonces, tú tomas la reválida, que son 2 días de examen, y si la pasas,
pues eres abogado, licenciado, ¿verdad? Lo otro que puedes hacer es, tienes que coger esa reválida y también coger la reválida de notaría, que es un mediodía. Y entonces eres abogado y notario. Pero no puedes ser notario si no eres abogado. ¿Y por qué en Puerto Rico? Porque yo estaba hablando con un notario el otro día y me dijo que hay estados que ni siquiera hay que ser abogado para ser notario. La mayor parte de los estados. Y hay otros que tú, al ser abogado, automáticamente eres notario. Aquí como que lo separaron aún más. La razón tiene que ver con la historia política, jurídica del notario. Nosotros heredamos la figura del notario de España. Y entonces, pues, se trabaja diferente. Pero esa es la razón. Puerto Rico tiene una particularidad que en el derecho público nos parecemos mucho al common law, a Estados Unidos, y en el derecho privado nos parecemos mucho al derecho continental o el derecho civil, que viene de España. Así que nosotros tenemos esa sopita ahí de muchas cosas ahí interesantes. Luego de ser abogado, licenciado, pasa las reválida, puedes coger la notaría a la vez, al día después, y si las pasas las dos, eres abogado notario. Pero después de eso, tienes que también, si quieres tener acceso al foro federal, tienes que coger la reválida federal. Y tú me explicaste que eso es porque en los estados, si tú pasas la reválida de Nueva York, automáticamente puedes litigar en el federal. Me estás explicando fuera del podcast que en Puerto Rico pasa por lo mismo, por razones históricas. Y es que como tenemos otro idioma, pues es una prueba de que realmente puedes hablar inglés y hablar inglés. Y escribir inglés y lo entiendes y no solamente que lo entiendes, sino que puedes trabajar en él. Puedes trabajar en él porque a nivel federal, en el Tribunal Federal, tienes que hacerlo todo en inglés. Todo. Hasta cualquier prueba tienes que tenerla certificada, una traducción certificada, todo es en inglés. Así que tienes que saber hablar y escribir y litigar en inglés. Ok, y entrando al estudio, primero quería crear un dato random. En Puerto Rico, el estudio llega hasta el 2015, ¿verdad? Hasta el 2015. Pues hasta el 2015 se graduaban entre 560 y 684 personas de derecho al año. Entre 560 y 684. O sea, hay un montón de abogados nuevos todos los años. No todos licenciados, porque solamente el 34% pasa al bar, que es la reválida. En cualquier momento, ¿sabes? Como que solamente el 34% de esos pasan el bar ever. Y ese número es bien bajito. En los estados es cerca del 59%. Y si vas a los top schools, se dispara y es un montón más, ¿sabes? Es casi cerca del 100%. El estudio lo están haciendo por esto, ¿verdad? Esa es la preocupación del estudio. La preocupación que precede el estudio. ¿Y por qué pasa esto? O sea, ¿qué encontraron? ¿Por qué es que... o qué se ha encontrado en la literatura de por qué es que en Puerto Rico pasan tan poquito el bar? Por lo menos, otro estudio, aparte, en unión a lo que logró encontrar es que la correlación que existe entre el estudiante de Derecho y la probabilidad de pasar la reválida, por ejemplo, en datos de notas, de IGS, de ELSAT o de EXADEP, es casi mínima. La correlación mayor... Sea, no importa qué tan buen estudiante yo haya sido en la universidad, ni en high school, eso no tiene nada que ver. El dato que nosotros le logramos conseguir era como un 8% de correlación. O sea, eso es nada. Eso es nada. Sí. Entonces, muchas de las escuelas, pues, son un debate también sobre si el examen es el que está defectuoso. Y eso es un debate al interior del derecho de si el examen, si no, si eso ya está predeterminado. Hay un montón de cosas ahí que la gente, pues, pelea con eso. Pero después de todo, el estudio también dice que la gente que trabaja en lugares donde no necesitas la reválida, o sea, cogiste el derecho, eres un JD, no coges la reválida o no la pasas, nunca la pasas, lo que fuera, son más felices a largo plazo y consiguen más dinero. ¿Verdad? Inclusive, al final del estudio lo dice... No llegué a esa página, llegué a la página 33 de 36. Higher income Literalmente. y son más felices. La razón tiene que ver en muchas ocasiones, porque como viste, ¿cuánto es el dato de el promedio de salario? El abogado promedio en Puerto Rico para el 2013 cobraba $72,500 en promedio. El abogado en general. En general, pero esto está bien skewed. Lo jalan mucho los de arriba, porque como ustedes saben, en las firmas grandes y los abogados con práctica privada, pues pueden llegarse a ganar $500,000, $600,000, $1 millón al año. So, 2 o 3 abogados en la parte de arriba jalan un montón el promedio hacia 72,500. También el estudio encontró que el 41% de los graduados, que las personas que llevan 1 a 4 años graduados y revalidados, cobraban menos de $40,000 al año. O sea, casi la mitad de las personas, cuando arrancaban a trabajar esos primeros 4 años, cobraban menos de $40,000. Imagínate tú. Por lo cual, o sea, te puedo decir que está bien skewed esto porque se gradúan un montón de abogados,
están revalidando y están ganando menos de $40,000, ¿sabes? Cuando tú te gradúas de administración de empresas y eres contable y entras a una firma de contabilidad normal, tú ganas más de $40,000 y no tienes un JD. No gastaste $30,000 más en tu educación y estuviste 3 años más estudiando o 5 años más estudiando. Ojo, añádele a eso que el 23%, que hablamos entonces del dato sobre los $40,000 en promedio, ¿verdad? Pero el 40% de los estudiantes que terminan derecho se van por lo menos con $40,000 de deuda en préstamo estudiantil. Que lo mismo, casi la mitad de los estudiantes que estudiaron derecho acaban con $40,000 en deuda. ¿Cómo? So, tú entras con $40,000 en deuda, ganándote casi seguro menos de $40,000 al año, y menos de la mitad de las personas van a pasar el examen. Así es. So, esto yo lo diría un desastre. O sea, a mí tú me preguntas a una persona normal si debe estudiar el derecho o no, yo le digo no. O sea, ¿para qué tú vas a gastar $40,000 para ganarte $40,000 al año? Me estás preocupando. Te estoy preocupando. Eso, pues, Eso es parte del estudio. Eso era parte de... ¿Cuál es tu experiencia leccional, sabes? Porque en derecho todavía se hace que se sabe de dónde te gradúas en la clase. Como, yo fui el top of my class, o fui el número 5. Fíjate, yo no sé, cuando yo estaba mirando trabajo en Estados Unidos, preguntaban eso, que si eras el top 95% de la clase y qué sé yo. Yo no entendía eso porque aquí yo no lo he visto. Pero sí sé que en la experiencia de buscar trabajo hay unos elementos que te preguntan. Y unos elementos bien odds, como bien raros, que yo decía como que adiós. Por ejemplo, yo tuve una experiencia en una entrevista en un bufete grande, donde la pregunta que me hicieron fue ¿dónde yo había estudiado en high school? ¿En un bufete? En un bufete. Te preguntaron si tenían la sortijita. Sí, tenía la sortijita. ese es el símbolo. Y para mi sorpresa, fue como que adiós, pero mi high school, ¿por qué es mi high school? Porque en el resumen yo tenía bachillerato nada más, porque estoy a nivel de JD. So, yo pensé que el high school era importante para el bachillerato, no para después. Yo pensé que el high school... en finanzas pasaba algo bien similar en Puerto Rico. Porque Puerto Rico nosotros nos olvida que es un sitio bien pequeño. O sea, nosotros lo vemos como algo bien grande, pero aquí esto es un lugar bien pequeño en el cual todo el mundo se conoce. Y como todo el mundo estudia en las mismas 3 escuelas, pues son 3, la diferencia entre estudiantes muchas veces es mínima. So, yo lo que quiero saber es a quién tú conoces, porque dependiendo de quién tú eres familia o quién fue tu vecino como pequeño, la firma puede traer el contrato. O sea, la firma te contrata como asociado, pero yo sé que cuando seas senior associate o junior partner o algo así, tú puedes ir y traer el negocio de tu tío, o traer el negocio de tu primo, o traer el negocio de aquel. Y pues siempre estoy buscando esa sortijita y ese ring of approval para ver dónde está. En finanzas pasaba lo mismo. Yo trabajé en Goldman Sachs, vine para Puerto Rico, trabajé en San Juan Asset Management, me mudé a la mesa de Santander Asset Management, que era un trabajo que en algún momento fue algo bien prestigioso. O sea, yo todavía lo considero bien prestigioso, era un trabajo bien divertido. Y manejaba $2 billones entre 4 personas prácticamente. Pero cuando voy a una reunión de brokers, me encuentro con personas de otro banco. Y el portfolio manager de ese banco... No te conocía. No me conoce y me dice, ¿cómo tú estás? Un placer. ¿Dónde tú trabajas? Y yo, en Santander, en la mesa. Y me dice, contra, ¿no te había visto que eres nuevo? Y yo, sí. Y me dice, ¿no tú estudiaste? Y yo le digo, no, yo estudié en la UPI. No, pero ¿dónde tú estudiaste en high school? Y yo le digo, no, yo estudié en San Francisco, allí en Carolina. Y él me dijo, en verdad. Y su cara de sorprendida era como que, ¿en serio? O sea, tú estudiaste en San Francisco, estás en la mesa de Santander. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? O sea, su cara fue como de espanto. Sí. Y le tuve que decir, yo trabajé en Goldman Sachs antes de entrar aquí. Y ahí dijo, ok, el click. Ya entendí. O sea, es como que ya entendí por qué tú estás aquí. Sí. Y pues yo creo que eso es algo que muchos estudiantes tienen que saber antes de entrar a estudiar. Porque parte de la razón por la cual, o de tu trabajo al entrar a derecho, no solamente sacar buenas notas, es crear las conexiones correctas. Si no vienes de una de estas escuelas, y aún si vienes de una de estas escuelas, o sea, que no hay nada malo con venir de estas escuelas, porque, no. porque tus papás te pudieron dar la ventaja en la vida de llevarte a estudiar. No es culpa tuya, tú lo aprovechaste. Claro. Pero cuando tú entras a la Universidad de Derecho, parte de tu trabajo como estudiante es hacer relaciones. Eso yo te diría que es lo más importante. Lo más importante que puede hacer un estudiante que entra a la escuela de Derecho es hacer relaciones. Eso es lo más importante. Y el estudio con los maestros, sí, relaciones con otros estudiantes, porque van a estar en otras firmas en el futuro, sí, relaciones con personas de la industria privada,
para en el futuro poder levantar negocio. Porque nosotros nos olvidamos, mira, o sea, las firmas de abogados viven a Torrey, pero el que es vicepresidente de esta compañía hoy, el presidente, dentro de 5 años se retira y entra otro. Y la firma que tiene el negocio hoy, mañana no necesariamente lo tiene. La tiene la firma que ese nuevo presidente conoce a un abogado dentro de esa firma y es amigo. Es así. Y yo me siento confiado porque yo, como te dije, al yo no ser abogado, a mí se me hace bien difícil saber quién es un buen abogado. Por lo cual yo al abogado que contrato es abogado el que yo confío. Y yo confío en mis amistades. Exactamente. Eso se convierte en un negocio de cuántas personas tú le caes bien y estén dispuestos a decir, mira, I vouch for you. Esa persona ya conozco, es un tipo serio. Vamos a traerlo on board y vamos a darle el negocio a la firma de él. Porque en esta otra firma yo no conozco a nadie. Sí, no conozco, entonces no sé en qué confiar, y el estudio inclusive dice, mira, por eso es que la profesión jurídica, la gente que está en este pico donde se ganan los más de 100, 120 y eso, 1000 al año, de lo que estamos hablando, ¿verdad? Esa gente se casan entre ellos, heredaron lo más probable la profesión de sus padres, como en el caso de nosotros, pues mi papá es abogado, él fue el primer abogado en su familia, entonces, pues él, nosotros, y así sucesivamente si fuera el caso. Tu esposa es abogada. Mi esposa es abogada, así que nos casamos entre nosotros, heredamos la profesión. Sí, no, tú eres el benchmark, tú eres el poster boy del estudio. Esto tiene como un vibe muy medieval. En parte. Y lo único que yo no tengo es el high school. Exacto. El high school. Y eso Pero me afectó cuando pero tú yo sí entré. entraste a una firma top en Puerto Rico. ¿Cómo lograste entrar a la firma top en Puerto Rico? Y este sería el takeaway. Yo creo que para los estudiantes que estén considerando entrar a la escuela de Derecho y no vienes de una familia quizás que la gente conozca o o sea, estos apellidos que son como que resuenan, que tú lo escuchas y tú, sí, eso yo me escucho suena a esa algo. gente. Si tú no tienes eso y vienes de una escuela pequeña, como en mi caso, yo estudié en la Academia Adventista de Cagua y mi hermano también, si esa es tu situación, yo identifiqué como unas variables que hay que hacer y el estudio lo vaqueó. 1, tienes que hacer relaciones, networking. Networking, no me encanta esa palabra porque es como si fuéramos... Es forzado, el networking es forzado. El networking es como que no, vamos a este evento con un cóctel para hablar con gente. Eso no funciona. No, es relaciones. También que es un concepto de máquinas. Sí, exacto. Y así como mucha gente lo mira, es como que no, voy a ir a este cóctel para hablar con personas y no Y más. girar O sea, entre Son nosotros. relaciones calculadas, frías. Exacto. Y eso no funciona. No Porque funciona. lo que dije al principio es, al menos en finanzas, era en quien yo confío. O sea, yo le estoy dando mi dinero para alguien invertirlo. Y aquí tu yo no tengo libertad. el knowledge para saber si esa persona está invirtiendo bien realmente o no. Y hay 7 diferentes que me dicen que son los expertos. Pues yo me voy con el tipo que yo confío, ¿sabes? Con el que yo crecí, que me di las primeras montadas corriendo skate o corriendo bicicleta, con el que bebí como un demente en college y, ¿sabes? Y me arrastró hasta mi casa y me tiró en la cama, ¿sabes? Y se aseguró que llegara bien a mi casa. Pero, pues, O sea, yo con ese yo entiendo que es una persona que yo puedo confiar. Y es ese tipo de networking en el que tú estás hablando. Esas relaciones, ganarte a la gente por quienes son, ¿verdad? No verlos como un medio hacia un fin. La gente en sí son el fin. Establecer esas relaciones. Por lo tanto, no puedes solamente ser estudiante. O no puedes solamente ser all about the law. No puedes ser solamente eso. Tú tienes que tener... Si te gusta el deporte, pues utilízalo como parte de tu capital. Si te gusta la música, diferentes hobbies, videojuegos que estábamos hablando. Todas esas son cosas que pueden ayudar a la hora de establecer relaciones. ¿Cómo tú lo hiciste? Porque yo dije, Bebel, tú no... Yo sé que tú que ese no es tu lado. ¿Cómo tú lo llevaste? O sea, si estoy hablando a tu hermano ahora y le vas a decir, mira... Yo lo logré así, ¿cómo tú lo lograrías? El deporte. Yo creo que el deporte... No. ¿Tú jugabas en equipo de baloncesto Jugué baloncesto de derecho y íbamos allí, jugábamos. Nick jugó yo creo que un juego. ¿Sí? Sí, o una práctica. Pero Nick es un atleta de alto rendimiento. Sacho, Nick tiene la coordinación más mala de la historia. Nick, Te queremos, perdóname que estoy en el podcast y te estamos pelando. Pero sí, yo creo que el deporte, cuando uno está en el salón de clases, uno tratar bien a la gente, o sea, es un asunto de una relación. Lo otro es las organizaciones y los pro bonos. Ahí, si no eres muy atlético o no bebes o lo que fuera, hay otras formas de hacerlo. Los pro bonos, la escuela tiene pro bonos y los pro bonos son como mini organizaciones dirigidas por un profesor, abogado licenciado, que entonces le dan trabajo gratuito a la comunidad. Que le dan servicio a la comunidad. Del servicio a la comunidad. Entonces, si te gusta, por ejemplo, en mi caso, yo participé en el pro bono de propiedad intelectual y de startups. Pues, ya yo sabía que eso es lo que me gustaba.
Así que me metí ahí. Cogiste experiencia trabajando con startups. Exacto. Probablemente hiciste para el profesor porque estás trabajando con el de mano Que, a mano. que son de otros bufetes, que aunque yo no trabajé en ese bufete, los profesores de la clínica y del pro bono pertenecen a un bufete Ujú. y uno aprende un montón de la forma en que ellos hacen las cosas en ese lugar. Así que cuando uno está ahora, como yo estoy ahora solo, pues tengo un poquito de insight de este otro bufete y de donde yo trabajé, que fue Pietro Antonio Méndez Álvarez. Entonces, lo otro es pro bono y organizaciones, porque no todos los temas de derecho puede ser que haya una organización estudiantil que lo trabaje y otro pro bono. También La revista, me imagino la que es un revista networking indirecto, porque cuando uno escribe, a veces es tú indispensable. no conoces la persona que te está leyendo, pero esa persona te conoce a ti. Y te citaron. Y cuando tú le dices, mi nombre es Alexio Rodríguez, tú eres el que escribiste esto. Exacto. Y automáticamente hay un nivel de confianza porque yo leí algo tuyo que me tuvo un sentido brutal. O quizás difería completamente, pero el argumento era bueno. Y estás publicado. Exacto, o por lo menos estás publicado y no es que te citaste tú mismo en Facebook, ¿verdad? Shout out a todos los que se citan en Facebook. Eso está mal. Y si le das like a tus propias cosas también, por favor, no le des like a tu propio contenido. Eso es verdad. Eso es verdad. Hay que tener cuidado con eso. Pues, el ser parte de la revista, yo creo, de la revista jurídica y del el UPR Business Law Journal, que es la revista hermana, es importante. Porque aprendes un montón de cosas. Y la gente cuando ve el resumen, si a mí me llega un resumen con alguien que estaba en la revista, cosa que pasó. Ujú. Yo acabo de filmar a un paralegal y una de las cosas que yo vi es que estaba en la revista. ¿Qué yo pienso? Sabe citar, sabe describir, sabe hacer ediciones, sabe buscar información. Piensa, investiga. Yo creo que la revista es una de estas cosas que, al igual que quizás en los trabajos en las firmas grandes, Ujú. le aseguran a tu próximo patrono con, mira, esta persona al menos no es un complete waste of time. O sea, yo no voy a tener que llegar a entrenarlo. Él sabe lo que tú dijiste, sabe citar, sabe escribir, sabe hacer research, tiene unos niveles básicos de conocimiento. Ahora es más, vamos a ver si es un match cultural y la forma de trabajo en lo que queremos hacer. Exacto. Y lo otro es, puede ser cualquiera de las revistas, y lo otro es los internados, las oportunidades de experiencia que un estudiante pueda tener. Yo, a través de la escuela, yo hice 2 internados. El primer internado fue en mi primer verano, y este es para la gente que el primer verano no consigue trabajo pago. A mí me pasó. Yo me entrevisté a uno de los bufetes más grandes de Puerto Rico en mi primer verano y no me cogieron. A mi esposa la cogieron en ese mismo bufete. Los dos nos entrevistamos como que un día después del otro. Y ella estuvo... Así que tu esposa es mejor abogada que tú. Mucho mejor abogada que yo. Muy buena contestación. Mucho mejor abogada. Y cuando ella vea esto me va a regañar. Acumulando puntos aquí. No, muy buena Economía contestación. con calle. Te la puse para que pudieras acumular Gracias. cookie points. Entonces, cuando yo me quedo sin esa oportunidad, yo me frustro porque pienso que no soy suficiente. Pues cogí el internado, que tengo que pagar para que me den experiencia. ¿Tú pagaste para que te den experiencia? Sí, pago la matrícula para que me acomoden como parte del curso en un lugar que me den experiencia. Y eso es una clase en la Eso UPR. es una clase. Te digo, es una de las mejores experiencias que puede tener un estudiante de Derecho. Yo lo hice en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, bajo una juez, tremenda juez, Elisa Fumero, y fue súper mentora. Así que ese verano aprendí un montón. Luego de eso, dije, quiero seguir cogiendo más experiencia, quizás no puedo conseguir trabajo en esta firma. Cogí el taller 2, que es más avanzado. Y te enseñan otras cositas más y te dan experiencia también. Así que en ese taller yo estuve en el Tribunal Federal. Pero en ese caso, ¿tú no quisiste aplicar a otros bufetes? Yo seguía solicitando, no me cogían. O sea, yo seguía solicitando, nadie me cogía. Todo por el anillito ese. No solamente eso, hay otros elementos, pero... Hay un montón de factores, ¿sabes? Hay bien pocas firmas grandes y hay Son bien pocas. 560 a 684 estudiantes todos los años. No, y me imagino como no lo cogieron el primer verano, cuando Eso- entra el eso- segundo verano y Eso no es un red tiene un flag bufete escrito, automático. Es como que no lo van a coger. alguien no lo cogió el año pasado, ¿sabes? So, Por ya tienes que algo es. brincar un poco más duro. ¿Sabes? Totalmente de Es acuerdo. es así. Y recuerda que no solamente es la UPI, es la UPI, la Inter y Ponce. Pero Todo eso el mundo está 600 solicitando. 680 y pico por 3, porque hay 3 años de estudiantes probablemente. Exacto. Y todos buscando... Exacto, los 3 años también. Y entonces yo tengo gente de bachillerato que vinieron de Harvard, gente que vino de Duke, gente que vino de GW, de universidades en Estados Unidos, que pues ya vienen con un bagaje y Bourdieu le llama el capital social. Esta gente viene con otras cosas, que entonces uno está compitiendo con eso, pero no te quites si estás en esa situación, porque después de eso cogí el segundo taller y el segundo taller logré... Tienes que hacer entrevista y todo. O sea, el taller lo que hace es que te va a ubicar en un lugar que puedas trabajar. Pero si tú quieres buscar, por ejemplo, en mi caso yo quería ir al Tribunal Federal, pues tuve que someterme a
a una entrevista como si fuera un lugar de trabajo. La diferencia es que no me pagaban, Ujú. ¿verdad? Y estuve bajo el honorable Pedro Delgado allí, con Y unas trabajando de gratis por segunda vez consecutiva sí, para conseguir 8 experiencia. meses trabajé allí. Acumulando deuda. Bueno, se acumula en el sentido de que uno tiene un préstamo. No, sí, por eso es a lo que me refiero, que es como que tú sigues pagando para adquirir una experiencia mientras ya estás pagando tus estudios. Pero te enseña, pero uno aprende un montón. Y lo brutal es que la historia de éxito es que entonces cuando al tener esas experiencias con estas personas que le enseñan un montón y que de verdad quieren enseñarte como estudiante, cuando tú terminas, tienes una nota, ¿verdad? Ujú. Ellos te evalúan al final del año y te dan mucho feedback. Cuando yo terminé Derecho, pues me entrevisté en Pedro Antonio Méndez Álvarez y tuve la oportunidad de ir allá. Porque en el resumen ya yo había acumulado unas cantidades de experiencia durante mis 3 años de Derecho, incluyendo un startup que monté Además de que para eso. si yo estuviera fuera el hiring partner, o sea, si estuviera al lado viendo, si yo veo que alguien tiene la capacidad de trabajar 2 años consecutivos o 2 semestres consecutivos de gratis, yo como y que tiene el conocimiento, para mí que esté dispuesto a trabajar de gratis me añade algo de que mira, esta persona simplemente is willing to work. Porque parte del trabajo de los abogados, todos lo sabemos, cuando tú eres un junior, vas a estar haciendo el grunt work, ¿sabes? Vas a estar haciendo el trabajo que nadie quiere hacer, que toma un montón de horas, que es bien aburrido, que en verdad no es derecho, ¿sabes? Que es como que recopilar todas las cosas, imprimir todo, ¿sabes? Todo este trabajo aburrido, y eso me demuestra que tú estás dispuesto a meter esas horas. Que no es solamente como que, no, tú lo que quieres es la parte sexy de esto, y que no necesariamente, que quizás para personas que lo estén considerando, mira, esta es una buena forma de irse. Y sobre lo que dijo Alexander de la deuda es algo bien interesante, pero estoy bien contra la deuda estudiantil mayormente. Pero es porque uno no lo mira como esto. Yo quiero ver el estudio que me diga cuánto lo que yo voy a ganar, a trabajar, a estudiar paga en promedio. Y entonces saber cuánto yo puedo coger en deuda. Es cierto. Porque si yo cojo $10,000 en deuda, pero mi salario por esta deuda va a aumentar el 50%, pues esa deuda tiene un positive return on investment. Ahora, cuando se vuelve complicado, en el caso de Alexiomar, el análisis que yo haría es, ya yo me metí en este career path, ya estoy metiendo $4,000, $5,000, $6,000 al año en esto. Meter 1,000 más para la posibilidad de entrar a un top firm Vale la pena. es un good bet. Sí, porque el return es... Exacto, porque ya la deuda. estás metiendo $7,000 al año. So, meterle 1,000 más para poder entrar a un top firm, pues es un palo. Porque si no le metes esos 1,000, vas a bajar de ganarte $70,000 promedio en un segundo o tercer año de asociado a ganarte $30,000 como vemos este estudio. No sé si lo expliqué bien, pero... Sí, claro. Es como una inversión a largo plazo. Exacto. Y lo es. Y yo quiero hacerle un llamado a los estudiantes de Derecho y a los estudiantes de bachillerato que están considerando entrar a Derecho. Si entras y decides hacerlo, ya sabes los números, ya sabes que no necesariamente... Ya sabes que en promedio ganan $72,000, pero, y uno puede decir, diantre, $72,000 son un montón. Si tienes $50,000, $60,000 en las costillas en deuda, eso es un montón de chavos. O sea, porque ya no te puedes comprar un carro. La casa vas a tener que esperar 10 años en lo que salda eso. Sí. O sea, $72,000 se convierten en bien poquito, bien rápido después de taxes. Pero acuérdate que el sistema de taxes en Puerto Rico es progresivo, por lo cual mientras más ganan, más alto es el tax rate. Segundo, estás alrededor de otras personas que ganan un montón de dinero. Porque tus partners ganan más que tú, los junior partners ganan más que tú, los senior associates ganan más que tú. Y toda esta gente te invita a salir, te invita a comer, te invita a hacer actividades a las cuales tú no puedes decir que no. Y la Sí, presión social. En eso del networking que estás diciendo hay que invertir también. Exacto. Sí. Y tú no puedes decir que no, porque como ya dijimos, gran parte de esto es networking. Y si tú no vas a las actividades, tú no vas a los barbecues, tú no vas a janguear después del trabajo, aunque no bebas, pero no llegas al jangueo y comes y estás con ellos, no eres parte del corillo, por lo cual no vas a subir en la firma. Entraste, eres un buen abogado, pero cuando piensen en quién es el próximo que yo quiero para que esté por debajo mío como junior, no vas a ser tú. Es el mismo análisis de la relación. Exacto. Así que la Que relación está en el centro. pensar que $72,000 es un montón, no lo es. No lo es. O sea, hay formas más fáciles de ganarte esos chavos que meterte en tanta deuda y meterle 3 años más. Sí. Pero nada, ¿algo más que quieras decir? Sí, yo creo que para terminar, los que lo estén considerando sepan que hay gente al interior que quiere ayudar, profesores que esta es su profesores vida. bregan. Los profesores O bregan. están con estas cosas porque el mercado en finanzas empezó a achicarse hace 7, 8 años en Puerto Rico.
Y lo que empezó a pasar es que mucha gente como que daba de codo. Como, y si te veían muy bueno, como que yo no quiero competencia aquí, ¿sabes? Sí, se vuelve un survival of the fittest. Exacto, se vuelve un survival y ni siquiera of the fittest, porque ese es el problema. Se vuelve un Es de survival los míos. de los que están arriba allá, Exacto. que no quieren problemas. O sea, es como que no, yo estoy muy cómodo aquí, yo no quiero competencia. Porque en derecho hay algo interesante. Yo puedo ir y pagar la firma más cara del mundo. Y mi competencia tiene un buen abogado solo, practitioner. Y tiene un buen argumento y se lleva la firma gigantesca, en realidad. Sí. ¿Sabes? Es probable. Que un profesor no es como decir, no, ese nene no va a hacer competencia para mí en 10 años. No, ese nene puede hacer competencia para ti en 3 cuando se gradúe. O sea, si es bien bueno en lo que hace. Y tienes toda la razón. Por lo menos la competencia, en mi experiencia como estudiante, yo la viví en la escuela. Entre estudiantes. Entre estudiantes. ¿Por qué? Porque a veces pues uno siente la presión de DH. No entré, por ejemplo, a este lugar y eso se te mete en el subconsciente, no seré tan bueno, etcétera. Y si un estudiante está pasando por esto o alguien dice, DH, a lo mejor no tengo la capacidad para competir con estas otras personas, si tú haces el trabajo, los profesores están pendientes, ayudan, que es parte de lo que el estudio encuentra, que cuando un profesor lo identifica y dice, este muchacho quiere meter o esta muchacha quiere meter mano, los ayudan. Los profesores ayudan, te colocan en buenos lugares y buenas oportunidades. Yo tuve la oportunidad de trabajar con estos 2 jueces y fueron tremendos mentores y los clerks trabajan con ellos, súper mentores, y todo eso te ayuda porque ellos te conectan. O sea, hoy la mayor parte de las personas con las que yo trabajo, la relación yo la hice en la escuela. Uh-huh. Entonces, te apoyan. Y si mientras más tú te delimitas a atender ciertas áreas de derecho, más fácil es para que otras personas no te consideren tanto como competencia si el área es bien especializada, porque te empiezan a sugerir clientes. Y cuando eso pasa, a mí me ha pasado... ¿Puedes explicar eso mejor, un poco Sí. más? Por ejemplo, en mi caso, en Puerto Rico, no muchas personas trabajan propiedad intelectual. Solo trabajan en ciertos bufetes. Y yo he tenido profesores y estudiantes que se graduaron conmigo que me han referido casos de propiedad intelectual y personas que tienen sus prácticas ya establecidas. ¿Por qué? Porque entonces dicen, mira, pues este muchacho o esta muchacha no se va a meter a bregar con mis habichuelas. Si tú estás en una situación... Exacto, porque tú dices, mira, yo me dedico exclusivamente a propiedad intelectual y trabajo con startups. Exacto. No voy a coger familia, no voy a coger Criminal. casos de criminal por ahí. Hay un DUI, eso no es mío. Exacto. Y eso, tú logras establecer esa relación con estas personas y no solamente si estás Que nuevamente empezando. es una relación. Es relación porque tú vas a respetar a ese cliente, etcétera. Si tú haces esas cosas y tú tienes buena ética de trabajo y quieres meter mano, no importa cuál sea tu background, tú puedes pasar los odds y salirte de esos 40,000. Ahora, si tú quieres ser del montón y lo que estás haciendo es simplemente ir, go through the motions, pues bienvenido, te van a dar la bienvenida a los 40,000 por el resto de tu carrera. Y eso es algo, estamos terminando, pero esto es algo importante. Donde tú empiezas tu carrera, es un determinante bien importante de dónde la acabas. Uh-huh. Hay un profesor de NYU que se llama Scott Galloway, que estudia mercado, pero estudia mucho en mercado. Y dice, dime dónde un estudiante estudió y dónde tuvo su primer trabajo, en qué ciudad y en qué firma, y yo te voy a decir dentro de 20 años cuánto está ganando. Y eso el estudio lo dice. Así que ese principio, ahí cerramos el círculo. Yo creo que es importante que te esfuerces lo más que puedas para conseguir esa primera oportunidad cuando salgas de la escuela de Derecho y debes saber que eso está en tus manos y que puedes meter mano y que hay gente que te quiere ayudar. Super cool. Alexander estudia Derecho, pero sigue el concepto del mano. Y gracias a la gente de Liberty, recuerden que tienen 180 megabytes de velocidad, cloud backup para que subas todos tus files y no se te pierdan cuando el contrato te los pida, ni el abogado te los pida. Tienen 100 gigabytes ahí, tú nunca vas a llenar eso con data financiera ni legal. Tienen, te proveen Wi-Fi hotspots para que tus clientes se puedan conectar a tus 180 megabytes de velocidad. 3 líneas de video y llamada ilimitada a Estados Unidos y Puerto Rico y solo por $144.99. No dejes que se te vayan clientes porque llegan a tu local, aunque sea una firma de abogados y no se pueden conectar a internet, ¿sabes? Yo quiero poderme conectar de una manera fácil, no tener que estar pidiendo passwords ni revoluciones, ¿sabes? Que me pueda conectar y ya. Llama a Liberty Business, sigue Economía con Calle en todas las plataformas, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram. Mi nombre es Edgardo Vicentí. Hoy estuve con Alexiomar Rodríguez de Sidlo y su hermano Alexander Rodríguez, que en futuro va a ser un abogado. No, después de este podcast me estás poniendo a cuestionar mi existencia, así que vamos a ver. Esa es la idea, ¿sabes? Esa es la idea, que lo cuestiones y que digan, mira, pues el promedio en Puerto Rico son 72,000 pesos. Vamos a ver
¿qué subdivisiones de esto ganan más? ¿Dónde hay espacio para crecer? ¿Qué tengo que hacer para llegar a cobrar más que eso? Porque todo el mundo dice, no, después que yo llegue a ser abogado ya tengo chavo. No. Llegas a tener dinero si te especializas en las áreas correctas y maximizas tus recursos, entre ellos, tu network y las personas que conoces. Así es. Así que, nada, Economía con Calle, nos vemos la semana que viene.